Sean bienvenidos a este nuevo proyecto que estamos inaugurando en estos momentos. Mi nombre es Julián López y es un gusto para mí saludarlos y presentarle aquí a mi compañero en este programa. Norberto, mi nombre es Norberto Choi y pues que salga lo que tenga que salir. Y esto es Se hizo la machaca porque durante mucho tiempo hemos estado planteando la posibilidad de crear un programa en el que charlemos sobre distintos temas que nos interesan mientras estamos conversando de forma tranquila, y pues al fin se hizo la machaca. Entonces ese va a ser el nombre un tanto coloquial, un tanto improvisado que vamos a elegir para este programa. Espero que sea de su agrado el formato. Este es el primero de muchos capítulos que esperemos podamos realizar. Todo dependerá de ustedes, de las circunstancias, de nosotros. Y pues nada, ¿no? Y muy improvisado. Que surgió alrededor como de, no sé, ¿cuánto salió? 3 minutos, 2 minutos. El nombre sí, el nombre. El proyecto no. El proyecto yo creo que tenemos conversándolo como un año. No, sí, como un año, pero como todo siempre sale que lo vamos a hacer, otras a veces sale que no lo vamos a hacer y todo en ese tiempo que se está pensando, los proyectos empiezan desde que se planteó, ¿no? Siempre pasa de que ponemos un ejemplo, voy a pasar con un proyecto o un nuevo propósito y terminamos siempre empezando, o sea, un año después o a veces hasta nunca lo. Entonces les voy a explicar la dinámica. Mientras nosotros estamos conversando, pues vamos a estar jugando aquí un jueguito de dominó para estar amenizando la partida. Ahí ustedes pueden estar siguiendo también desde su casa esta partida y pues nada, ¿no? El tema que habíamos propuesto, ¿no, Alberto? Era principalmente los proyectos. ¿Cómo iniciamos un proyecto? Cómo estos proyectos a veces no toman una ruta pues que llega a un buen fin. ¿Cómo? Pues mira, es lo que estaba diciendo al principio. Nosotros siempre, bueno, en mi caso no sé si te ha pasado, que siempre que va a pasar un año nuevo, yo siempre me digo personalmente, voy a empezar a hacer un nuevo negocio, me voy a meter al gimnasio, voy a hacer una dieta, y a fin de cuentas lo tomas durante un mes, 2 meses, y hay un efecto, no sé cómo se llamará ese efecto, pero yo lo llamo el efecto, bueno, no tengo un nombre, pero es un efecto negativo a los proyectos, porque nunca los terminas, los dejas en el camino, y pues se lo dejas en stand-by o por alguna otra razón nunca los terminas. Y pues llego a la conclusión de que no hay como un deseo o una meta en específico de lo que tú quieras, o una serie de pasos o una planeación. Simplemente tomas la meta, se los dices a todo mundo, duras 2 meses, 3 meses, y ya que se lo contaste a todo mundo, pasa de que ya no lo haces y quedas como, bueno, yo sí me he sentido, quedas como un payaso porque pues ya todo el mundo cree que lo estás haciendo y finalmente lo abandonaste por X o Y razón, por un obstáculo, o por una situación familiar, lo que fuera, pero lo dejas terminando el proyecto. Te faltaba una ficha, loco. Sí, ¿cuántos son? Son 7, 7. ¿no? Ok. Y fíjate, yo ayer me estaba checando con una conferencia en internet, no recuerdo el nombre del psicólogo, era un psicólogo, un profesional, y comentaba sobre la situación de los inicios de proyectos y de la procrastinación, o la postergación, que pues viene siendo lo mismo, ¿no? Viene siendo un sinónimo. Y comenta que que es un mal hábito el decir tus proyectos a la gente, no porque te los vayan a ganar o te vayan a quitar la idea, no, simplemente es porque cuando tú explicas o proyectas un proyecto con gran entusiasmo a la persona, tú en tu cerebro, él comenta, ¿no? Él comentaba que en tu cerebro tú experimentas la acción como que ya lo
hayas vivido o como si ya lo hayas logrado. Entonces ya cuando ya quieres tomar la acción, como que ya no tienes esa motivación, porque ya sentiste o ya experimentaste ese logro en tu cerebro psicológicamente. Es algo raro y me conectó, yo me identifiqué con ese pensamiento, con esa idea que dijo el psicólogo, porque a mí siempre me pasa, no sé si se te haya pasado, de que se lo cuento a muchas personas, o a mis padres incluso, y 2 o 3 meses dejo el proyecto, por alguna u otra razón, no lo desarrollo. Y me quedé pensando, y dije, híjole, tiene mucha razón, pero esa es una experiencia personal, a mí siempre me pasa, no sé si así te ha pasado. Entonces, desde que me di cuenta, cuando voy a hacer algo me mantengo reservado o simplemente no digo nada, porque la gente pues no tiene por qué saberlo, o no tiene por qué, no soy el centro del universo para ver qué está haciendo Norberto, qué proyecto está haciendo Norberto, ¿no? Es como cuando tienes cuando por ejemplo vas al gimnasio, si no estás mamado, o sea, no importa, ¿no? Pero cuando ya estás mamado, la gente te empieza a ver o empieza a felicitarte, pero ellos nunca vieron el proceso. Entonces, yo siempre he sido más que nada de resultados, y siento que el resultado es lo único que importa, lo único tangible, ¿no? Lo único que se puede medir, porque... Y es que a veces como que comienza el miedo al fracaso, sí, antes incluso de que empiece el proceso de creación, o sea, de que empieces realmente a llevar a cabo un proyecto. sí. Yo creo que lo que más nos afecta es ese miedo al fracaso y cómo nos vamos sugestionando a todas las cosas buenas y malas que pueden pasar. O sea, creo que en cada proyecto siempre hay un exceso de expectativas. Okay, tanto sí. expectativas positivas o reales como de expectativas negativas. O sea, realmente el miedo al fracaso viene al ser hiperconsciente de que lo que estás haciendo puede llegar a salir mal. Y de hecho que es muy posible que salga mal. Sí, pero cuando tú cometes los errores... Pregunta, ¿traes la mula del 6? Ok, no. ¿La no mula del tengo 5? Tengo el 0. Esa no sirve, ¿verdad? No. Ya no me... Bueno, pues empezamos con esta, pues. Sale, pues. ¿Sí decías? Sí, te comentaba que ya cuando cometes los errores ya estás ahí se pone, ¿no? Cuando es igual. Por te pregunté que si tenías la mula del 5, güey. Ahí fue ni modo. Bueno. Cuando ya cometes el error, ya estás a un lado a tu favor, porque ya experimentaste, ya estás aprendiendo, como te digo. Y mucha raza, o me incluyo, ¿no? Uno siempre está el pendiente, ¿no? Con el que dirán. No sé si sea algo natural o si sea nuestra propia cultura. No sé si otros países les importe mucho el que dirán, porque mucha gente dice, es que no te debe importar el que dirán. Sí, pero no es tan fácil, porque pues estás siempre, o sea, constantemente siempre como estás viendo cómo te califican las personas. Por lo menos en mi caso, y muchas personas aquí en donde yo resido, no sé si... A ver, creo que la gente dice que no te importa el que dirán cuando estás a cierto nivel. O sea, cuando obviamente habla de ti gente que no te conoce, uh-huh, gente que no es nadie importante para ti, obviamente ahí sí no te importa el que dirán. Pero cuando el que dirán son tus padres, tus hermanos, tus amigos, tus vecinos, tus compañeros de escuela, etcétera, sí, pues obviamente ahí sí te importa el que dirán, porque son tus relaciones más trascendentes, pues tus relaciones más especiales. Uh-huh. El que dirán sí importa, pues. Sí importa, pero muchas veces, por ejemplo, en mi caso, mi familia a veces no tienen, o sea, hablan bajo su perspectiva, sus experiencias, y no saben cómo está lo que tú piensas realmente en el momento, o lo que tú planeas hacer. Y muchas veces la familia no lo puede entender. ¿Qué pasó? No. Entonces, el caso de la familia sí es importante que sus opiniones, pero nunca van a saber realmente
el proyecto o la meta que tú quieras llegar, a pesar de que tú les expliques, les comentes. Entonces, ese miedo que dirán también, pero no se traduce solamente a la familia, pues o sea, uno siempre está en constante miedo al rechazo o la calificación. No voy a hacer tal cosa porque quizás inconscientemente tal persona que yo admiro pueda que me juzgue porque no estoy haciendo un buen trabajo. Pero como te digo, cuando hay un error, ya estás al otro lado porque ya te empoderas. Yo así lo veo, ¿no? Que después del error, porque yo he hecho, no sé, algunas grabaciones o algunos proyectos personales y he fracasado. Bueno, no sé si he fracasado, pero sí los he abandonado. No he sido constante. Ese es mi pedo. Nunca he sido constante con mis proyectos más que con la universidad. Ahí sí, en la universidad siempre soy constante. En la cuestión educativa sí he sido constante. En los cursos, en línea, todo ese tipo de cosas, sí me considero que soy constante. Pero otros proyectos extras, no sé, siempre pasa algo, o sea, algo mágico o algo raro y los dejo. Es que yo pienso que los proyectos esos donde uno está apostando la vida es donde se vuelve más difícil las decisiones. Por ejemplo, una carrera, sí, una maestría, el elegir un trabajo, el dejar un trabajo, el invertir tu dinero, tus ahorros, el formalizar una relación de pareja, que también es un proyecto. O sea, en ese tipo de relaciones en las que sí existe un problema de índole vivencial, de índole existencial, uh-huh, es donde se refleja esta ansiedad por comenzar, miedo al fracaso, miedo al juicio de los demás, y por lo tanto, pues ahí estamos asistiendo a una crisis, pues, ante una elección que determina un cambio radical en tu vida. Sí. Entramos a un momento de crisis. No necesariamente una crisis negativa, pero sí se ponen en jaque. Te sales de tu zona de confort. Sí. Y yo creo que es como no quieres asumir la responsabilidad. Y es como un tema de inmadurez. No sé si te pasó en tus tiempos de universidad que tienes esa ansiedad de que, híjole, ¿qué voy a hacer cuando egrese? Porque en ese momento tú estabas en un estado de privilegio. Bueno, tú a lo que me has contado en privado, ¿no? En mi caso también, que tus papás te daban para la torta, para la coca, no sé qué, para que te daban para comer o para el transporte. Y tienes un cierto privilegio porque simplemente te mantenías enfocado en estudiar. Y personalmente a mí me entraba la ansiedad de, híjole, ya que termine la carrera, voy a tener que pues irme al mundo laboral y pues ya tengo que asumir una responsabilidad, ya tengo que pagar voy a tener que pagar mis cosas, voy a empezar a entrar a la vida adulta. Y ahí creo que cuando quieras iniciar un nuevo proyecto o un matrimonio, por ejemplo, la gente tiende a buscar pretextos o a postergar, autosabotearse, pero inconscientemente, para que no asumir esa responsabilidad, porque es algo nuevo, como dices. No, es que te van a sacar totalmente del estilo de vida que has tenido, güey. Sí. Eso me ha pasado y conozco un chingo de gente que le pasa, güey. O sea, que cuando está a punto de haber un cambio en su vida radical, autosabotean el cambio, pues. Autosabotean su forma de... Autosabotean todos sus esfuerzos y yo también lo he hecho, pues. Ha habido ciertos momentos en los que sí me he autosaboteado, pues. Sí. O sea, no es algo que nada más le pasa a un tipo de gente. Creo que tiene mucho que ver con lo convencido que estés con el proyecto. O sea, realmente, tu deseo. ¿Cuántos proyectos en tu vida has tenido que realmente sean el único camino que puedas tomar y estés enfocado al 1000%? Probablemente de esos proyectos en tu vida vas a tener 2 o 3, pues, a los que digas, les apuesto todo porque, no sé, o sea, es porque creo que y es plan A y no tengo plan B y no tengo plan C, pues. Híjole,
Es que también a veces muchos proyectos los toman como hobbies, ciertos proyectos empiezan como hobbies y después se potencializan y ya lo toman como algo serio. Ah, no, sí, pues, pero no es en principio. Y creo que eso pasa más en una edad más juvenil, sí. Pues de 18, 17, 18. Por ejemplo, las bandas de música, por ejemplo. ¿Cuánto morrillo no le apostó todo a la música? Sí. Invirtió en equipo. Todos los ahorros de sus primeros trabajos, pues se fueron a comprar amplificadores, guitarras eléctricas, una mezcladora y la verga. Y cómo comienzan ellos a meterse en ese mundito, pero conforme ya que uno de la banda se fue a estudiar, que uno de la banda ya se metió a trabajar para mantener a su familia porque no podía seguir trabajando. O que otro tenía que mantener a su mamá, por ejemplo. Y sí, pues por eso. O sea, ciertas cosas. Se van abriendo de la banda y siempre se queda uno o dos que se quedaron en esa época, ¿no? Uh-huh. Que aparte de que todo el mundo no pudo jalar en ese mismo sueño, esa persona después de que vio que ese sueño ya no va a poder ser. O sea, ya no vas a poder ser la banda juvenil del momento cuando tienes 35 años. Posiblemente sí. Otros proyectos musicales te puedan pegar, pero cada vez es más difícil. Ya cuando estás en ese punto, hay mucha raza que se queda como encapsulada pues, en sus proyectos. Y cosas que pudieran haber sido un bonito hobby se convierten en un proyecto fallido. Que se convierte en todo tu estilo de vida. O un proyecto no seguido o truncado, porque también súmale al conflicto de intereses de las personas que están en el proyecto. O sea, tú tienes unos intereses que son diferentes a los míos, pero si queremos hacer un proyecto y surge alguna diferencia o un interés diferente y no hay un acuerdo, ahí ya nace un problema y el proyecto está en riesgo de seguir. Hay una banda, bueno, voy a seguir con el tema de las bandas. Hay una banda que se llama Kings of Leon, no sé si lo ubicas. Pues sus integrantes, es una banda de rock y sus integrantes son hermanos. Bueno, la mayoría son hermanos y me parece que uno es un primo, algo así, pero son familiares. Y ahí, pues, obviamente, si surgen algunos problemas, pueden surgir problemas o pueden surgir diferencias, pero a fin de cuentas son familia, güey. O sea, se puede romper el hocico ahí. Se pueden pelear y a fin de cuentas el proyecto va a seguir. Pero ya cuando es una con personas ajenas o personas que no son de familiares, ahí ya surge un nuevo problema. Entonces también es un problema ahí cuando son proyectos, ya sea un emprendimiento y que sean varias personas. Pues imagínate cuando hay un pleito o surge algún problema, pues ahí ya ahí está en riesgo el proyecto también. Entonces muy también mucho riesgo sobre los socios de un emprendimiento o en cualquier proyecto. Entonces, pues dices tú, pues voy a empezar el proyecto yo solo, para no tener ese problema, ¿no? Y empiezas, pero surge alguna cuestión, como te comentaba, no querer asumir la responsabilidad por el miedo a trascender, o a veces hasta el miedo al éxito, güey. A veces tienes ese miedo al éxito porque sabes que no es tu zona, es una zona desconocida. Y quizás, y es muy probable, bueno, es seguro que te vas a equivocar porque no es tu área o quizás nunca los hayas experimentado, entonces no quieres verte vulnerable ante la sociedad. Y ese es el miedo al fracaso, al miedo al que dirán, porque realmente no te quieres ver como un principiante ante la gente. Uno siempre se quiere ver como un experto ¿sí? O verse seguro. Entonces cuando tú haces un nuevo proyecto en tu vida y te ves como inseguro, eso no lo quieres transmitir o no lo quieres dejar que la gente lo vea. Pero a mí se me hace muy normal, porque siento que la gente cuando ve que una persona es muy segura en algo y sabe perfectamente que no es su área, pues se siente identificada, porque todos somos seres humanos, todos nos equivocamos y todos tenemos que partir de un proceso, de la equivocación, del error. Y quizás haya personas que se van a burlar, eso es muy normal, siempre va a haber personas que van a estar ahí chingándonos, pero yo creo que es parte del proceso, o sea, como una persona, por ejemplo, en tu caso, yo tengo, no sé, 3 años yendo al gym, ahorita tengo como 2 meses porque me lesioné, pero yo cuando ya voy al gym, güey, ya me siento
o sea, me siento normal, ya me siento cómodo. Simón. O sea, no me siento realmente intimidado por los que están bien mamados o intimidado por las morras bien buenas. Simplemente yo, o sea, ya me siento como que en mi área, ¿no? Pero yo recuerdo cuando empecé a entrenar, sí me sentí intimidado y a veces hasta decía, híjole, ya no voy a venir, o me quería autosabotear, ya no voy a venir porque me siento incómodo, porque pues todos están bien mamados aquí, o sea, ¿yo qué estoy haciendo aquí? O sea, bien, estoy bien, o sea, no tengo nada que hacer aquí. Y me siento ridículo al estarle preguntando, estarle chingando mucho al instructor, porque quizás no, porque me da vergüenza, o sea, yo quiero llegar y hacer mis cosas, pero no puedo porque pues soy un principiante. Y siento que en muchas áreas en toda la vida, en muchas áreas de la vida yo pienso que es así. Es como... Pareciera que nuestro entorno social nos ha condicionado mucho, sí, a esa búsqueda de reconocimiento de los demás, de aprobación, y cuando no la tenemos, o cuando sabemos que no la podemos obtener pronta, o sea, o incluso que podemos obtener la crítica negativa, pues entramos en miedo, güey. Por ejemplo, eso es muy claro en las escuelas, güey. Uh-huh. La primaria y la secundaria. Sí. Quizá en la secundaria un poquito más, porque ya empieza a pesar mucho más lo social. O sea, ya empieza la adolescencia, empieza la pubertad, empiezan los cambios físicos, empieza a haber esta competencia entre... de quién es más famosillo. ¿Quién es el más famosillo, el más guapo, el más popular, el más rico? Todo ese tipo de cosas se empiezan a formular, y también ya te empiezan a gustar las niñas, a las niñas les empiezan a gustar los niños, o les empiezan a gustar quien le gusten, ¿no? Uh-huh. O sea, pero en ese momento empieza pues esa dinámica, y ahí es como cuando se establecen ciertas jerarquías en ese grupo o en esos grupos sociales, sí. Y ahí es cuando uno se da cuenta cuál es su lugar en la tribu, o por lo menos en esa tribu, ¿no? Uh-huh. ¿Sabes qué? Pues tú eres el chistoso, cabrón, y si tú no dices chistes, pues como que no tienes lugar aquí, ¿no? O tú eres el peleonero, tú eres el que le pega a todos, eres el popular, pues tienes que defender tu título. Sí. O sea, tú eres el nerd, y la única forma en que puedas encajar en este grupo es pasándonos nuestro trabajo. Pues. O sea, pasa los trabajos, pasa los examen, y como que se establecen estas jerarquías en estos grupos sociales, y ahí comienzan, en cierta medida, tanto uno a saber cuáles son sus capacidades y qué es lo que puede ofrecerle a los demás, y saber cuáles son las capacidades de los demás y en qué puedes competir y en qué no, pues. O sea, yo realmente recuerdo que las últimas veces que me agarró fregazos con un vato fue en la secundaria, fue en la prepa, pero también fue en los primeros años, pues. Fue en los primeros años, y fue por eso, pues, por quererte medir, o sea, que te encabronas y que te quieres medir de que, sabes que este es el bully del salón, me está haciendo sopapón, me está el sopapo, y el enojo te gana, y te rebelas, y a ver por qué me estás sopapeando, y vas a ver, y te vas a los golpes. Obviamente esa persona ganas un respeto ante él, pero te das cuenta que aunque esa persona te haya dejado de molestar, o ya no te moleste tanto como antes porque te defendiste, de todos modos te iba a pegar una freguiza, sí. te iba a arrastrar contigo, porque puede ser que eso era muy común en secundaria, pues, que de repente un vato que repitió año ya era un año y medio más alto que tú, pues, y era un monstruón, y era el líder, digámoslo así. Sí, por ejemplo, primero de secundaria, pones a un morrito de 12 años que acaba de entrar a primero de secundaria, sí. Y pones a un canijo de 13 que va a cumplir 14. Y es un año de diferencia. Año y medio de diferencia. Es muy significativo. Ves un morro de 14, ves un morro de 12, o sea... Es significativo, porque en un año te son como 30 centímetros de altura, sí. De diferencia, y como unos 10 kilos de peso, güey. Sí, porque no sé, en la secundaria ya ves que cuando puedes tener 13 años, y al siguiente año... Pegar el estirón. Pegas el estirón, güey, pegas la barbita, o sea, ya empieza, o sea, es un cambio drástico. Y genera más muscular, ¿sí? Pues también. Híjole, yo no sé cómo eras tú, pero yo en la secundaria era... No sé si era el nerd, no era el nerd, era como que me mantuvían, o sea, me mantenía en ciertos grupos, o sea, me juntaba con los nerds, a veces con los desmadrosos,
no estaba muy clara mi tribu. A veces que me juntaba con los frikis, o sea, realmente no era muy de que... O sea, siempre fui muy multifacético en los grupitos. Pero si era una persona, no era problemático, no era peleonero, sí le sacaba las broncas. Nunca, creo que una vez nada más me agarré a fregazos, pero leve, nos separaron y no fue. No, yo sí en la secundaria sí fui totalmente periférico, pues, o sea, era el que no pintaba en el salón para nada. Era pasaba desapercibido. Sí, era medio nerd, pero no tenía grupo, pues no tenía comunidad. Me juntaba con 2, 3 camaradas ahí, o sea, el nerd, el otaku y otro canijo que también era el raro del salón, o sea, sí. Éramos muy pocos que los que estábamos en esos márgenes, pues que no éramos ni los populares, ni los chistosos, ni los medianos, pues en la secundaria sí fui totalmente de los extremos, ¿no? Ya en la prepa como que ya se crean grupitos más homogéneos, pues, pero en la prepa yo me la llevé muy bien, me llevaba con todos los de mi salón. En la prepa sí, para mí fue la mejor etapa, y ahí en la prepa, pero en la secundaria sí como que hubo muchos conflictos. Porque no sé, sentía que, por ejemplo, las niñas, yo cuando entré en primero secundaria, las niñas estaban bien, o sea, yo siento que estaban bien, más avanzadas, o sea, en el sentido porque querían que el novio, yo, sí, pues traían un proceso de pubertad más avanzado. Yo todavía traía el niño, o sea, todavía traía de que quería jugar al fútbol, ver partidos de fútbol y ya, párale contar, no me importaba nada más que ver caricaturas o no sé. Yo en la secundaria jugaba con Beyblades, sí, jugaba a los monitos, al Action Man. Y fue un cambio, a mí fue, o sea, un cambio radical porque de la primaria no viví eso. Ya cuando yo estaba en sexto, las niñas, pues eran pues creo que eran niñas, o sea, eran realmente niñas, no les importaba mucho las relaciones. Cuando pasé a primera secundaria, dije, pues un año más, un año menos. Ni siquiera estaba consciente de lo que me esperaba. Y me di cuenta que las morras estaban muy... O sea, ya estaban viviendo otra etapa de su vida. Pues. Y yo me quedé, híjole. Y yo creo que esa etapa, yo la empecé a vivir, o la empecé a sentir, hasta me atrevería a decir, hasta tercera secundaria, cuando ya tenía como 14 años. Pero ya, 2 años después y era... muy, muy culón para hablarle a las mujeres. O sea, a veces que pues yo creo que casi todo. A veces que las morrillas eran muy atrevidas en ese momento. Y yo, a veces que me mandan cartitas y así. Y los morros les daba coraje porque, bueno, a unos amigos les daba coraje porque no hacía algo al respecto. Pues. O sea, y yo realmente no sabía cómo actuar porque ni siquiera tenía ese deseo. O sea, obviamente sí me gustaba las niñas y desde kinder me gustaban las niñas, yo me acuerdo, pero no tenía esa manera de llegar, esa seguridad, no tenía ese algo desarrollado, no sé cómo decirlo, ese encanto, no sé cómo decirlo. Ya después, pues ya la prepa como que ya se empezó a equilibrar todo. Pero... Es que la seguridad yo creo que es uno de los elementos que más ayuda a echar a andar proyectos, pues. ¿Vas tú, güey? Sí, aquí está. Que más ayuda a echar a andar proyectos. O sea, al final de cuentas, un morro que desde muy niño fue forjando una seguridad fuerte, va a tener mayor ventaja social a la hora de enfrentarse a los retos. Pero ¿cómo aseguras tú que tu hijo, por ejemplo, cómo lo puedes educar a que tenga una seguridad a una edad prematura? A ver, yo creo que, por lo menos hablando de mi experiencia personal, yo sufrí bullying en la escuela. No sé tú a qué grado lo hayas sufrido en la primaria, en el kinder, etc. Yo siento que eso al principio, o sea, por lo menos durante mucho tiempo, sí coartó mi seguridad, mis posibilidades de realizar proyectos, pues. O sea... como que es algo como que no lo has o sea, como que te... No, yo creo que ya lo desbloqueé, pues, o sea, ya ahorita siento que ya lo superé. Sí, o sea, pero eso fue hasta los 19, 20 años, pude superar a una madre que pasó a los 8, 9, pues.
Entonces, cuando el bullying se convierte... El bullying puede coartar la seguridad de un morro, y con eso en la escuela, al no detectarse, por ejemplo en la primaria, que los profesores no lo detecten, que los padres no lo detecten, con eso le puedes joder la morro. O que lo tomen muy a la ligera, güey. Sí, porque no, es que en nuestra época... En mi generación ni siquiera existía el término bullying, güey. Sí, en nuestra generación era la torta. Era la torta o agárrate chingados con el morro. Porque mi papá me decía, ese morro te molesta. O sea, pues ni modo. O sea, mi papá, la respuesta de él era, agárrate chingazos, güey. Pero, güey, ¿cómo voy a agarrar chingazos con un morro? Porque yo siempre he sido de complexión pequeña, güey. Nunca he sido un pinche mastodonte. O sea, ¿cómo voy a agarrar a putazos con un morro, güey, en ese tiempo, mucho más grande que yo? Yo ya sabía, de antemano yo ya lo veía, me para una chinga. Entonces, pues, ya en ese momento, güey, pues bajaba la mirada y ahí ya era el primer, pues digamos que síntoma de que ya estaba desarrollando la inseguridad. Porque, pues, no, realmente en ese momento no era el más fuerte. Ya desde ahí dices, ¿sabes qué? No soy el más chingón aquí. O sea, de mi salón no soy el más chingón. ¿Por qué? Porque no soy el que le pega a todos. Eso era en la primera, digamos, en la fuerza bruta, en el mundo de la selva, sí. Ya perdiste, pues. Sí, ya perdí, o sea, el ser popular, ahí que era, ser el más chingón para los putazos. Y la segunda, ser más chingón para el fútbol. Sí, eso era sí, si tú sabes jugar fútbol, o sea, si eras una chingonería jugando fútbol, o entrabas a un equipo, ya eras respetado, aunque fueras un pendejo en otro sentido. O sea, si tú sabes jugar fútbol, ya la armabas. No ibas a sufrir bullying. Fíjate, yo el bullying no lo sufrí tanto. Sí lo sufrí en palabras, ¿no? Nunca lo sentí físicamente, pero en palabras. Pero la carrilla, pues. La carrilla o sí era bullying repetitivo contra ti con afán de... Creo que sí hubo morros que sí me marcaron en mi infancia o adolescencia. Pero creo que supe, pero no fue muy durador, o sea, no sé cuánto. Fueron periodos cortos, pues. Sí, periodos cortos, como que el morro a veces como que se aburría o se iba a hacer bullying a otros. O sea, nunca me tocó alguien que todos los días, güey, porque como tú sabes, siempre va a haber, bueno, nunca fui el más pendejo del salón. Pues, yo me acuerdo que en el salón, güey, siempre había un morro que era la torta. Y, o sea, yo nunca fui la torta. Pero el de la torta, y a ese morro sí se lo acababan. Y ese morro, quién sabe, no sé si yo cuando veía que le pegaban, güey, o le decían las cosas culeras que le decían, pues te sentías bien gatumar, o sea. Yo era la torta, güey, no mames. Pero, o sea, ¿tú eras la torta? Yo era la torta del salón. O sea, Sí, o sea, yo la primaria, desde tercero de primaria hasta sexto, fui la torta de la primaria. En la secundaria no era la torta de todos, era la torta de nada más uno o dos canijos. Y hasta que me agarré a putazos con él fue cuando le bajaron, pues. O sea, cuando ya me tronaron el tapón fue cuando se le bajaron un poquito. Sí. Pero seguían echando carrilla, pues ya. Pero ya una vez me agarré a fregazos con ellos como que ellos dijeron, no, pues, o sea. No, pues, o sea, y eran más fuertes que yo y me podían pegar una chinga, pero pues... Pero no se fueron lisos. No se fueron sin ningún golpe. Pero eso se ocasiona, pues, o sea, ocasiona que, imagínate, durante 3 años sí te genera un chingo de inseguridades. Sí. Porque lo vas arrastrando. Así como te percibe así como esa persona quiere que te perciban, te van a percibir no solo él, sino todos los demás, pues. Y empiezan a condicionarte dentro de ese marco y te empiezas a comportar así, güey. Sí. O sea, si en una sociedad te empiezan a decir, eres un criminal, es lo que decía Michel Foucault. Michel Foucault, cuando habla de los espacios de confinamiento, las cárceles, las escuelas, los hospitales, él dice que las cárceles generan criminales y los hospitales generan enfermos. Cuando tú metes a una persona completamente sana en una cárcel, estás produciendo un criminal. ¿A poco? Estás generando un criminal. Porque te metes en el ambiente o... Y porque la cárcel es un dispositivo de disciplina. La cárcel lo que hace es que genera unos mecanismos en los que te controlan, en los que hay un horario, en los que si no obedeces hay un castigo,
en los que se establece una jerarquía de poder dentro y una jerarquía oficial, que viene siendo la jerarquía del gobierno, de la cárcel, y se genera una jerarquía no oficial, que es la de las mismas bandas y pandillas dentro de la cárcel. Entonces, dice Foucault, estas dinámicas de poder que existen dentro de una organización como la cárcel termina generando criminales. Entonces, la persona que está ahí para poder sobrevivir, para poder adecuarse, termina convirtiéndose en aquello que se vive ahí. Igual el enfermo. Si yo ahorita te meto a un psiquiátrico y así como tú estás todo sano, te meto a un psiquiátrico y te comienzan a dominar con las técnicas de control y de disciplina que hay en un psiquiátrico, probablemente te comiences a comportar como un enfermo psiquiátrico, como un enfermo del psiquiátrico. Pero está como contradictoria esa madre, porque se supone que en una cárcel te están formando para que seas una persona, un ciudadano regenerado ante la sociedad. O sea, ya que salgas... ¿Regenerado para quién? Pues para la sociedad, güey. O sea, pues se supone, ¿no? Ajá. Y el psiquiátrico es para que salgas, güey, pues una persona regenerada para la sociedad también, psicológicamente, pues que ya no estás tan tronado. Entonces está medio... Está curioso porque... Hay contradicción ahí, pero... No, pero está curioso porque Foucault precisamente es lo que critica, ¿no? Foucault está criticando cómo existe un foco de poder que es el que determina, o un grupo de poder que es el que determina quién está loco o quién es un criminal, quién está enfermo o quién está sano, y eso se da desde la razón. Entonces todo lo que no entra de esta razón organizadora de la modernidad es aquello que pues queda fuera. Entonces lo que queda fuera no tiene lugar dentro de la civilización, no tiene lugar dentro de esta sociedad ordenada, en donde todo tiene una función, en donde todos los individuos tienen que ser productivos, en donde todos tienen que trabajar, y si no trabajan pues están fuera del lugar, donde todos tienen que respetar las leyes. Entonces el problema es que hay muchas personas que fueron arrojadas ahí por su condición o tienen cualquier otra situación que los orilla a comportarse de esa forma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Alguien que simplemente era alguien que se comportaba de forma diferente a los que ponían el top del top de lo que se debía de hacer, en ese momento quedan fuera porque a alguien se le ocurrió decir que eso estaba mal. Entonces, por ejemplo, durante mucho tiempo en la Edad Media, trabajar fue mal visto. ¿Por qué? Porque trabajar solamente lo hacía la gente que no tenía clase social, que no era de la nobleza, pues solamente trabajaban los pobres. ¿Los esclavos o los...? Sí, los campesinos, los esclavos, o llámense lo que sea, ¿no? Los siervos. Okay. Entonces, trabajar estaba mal visto. Pero llega el punto en la que la nobleza pierde totalmente su estatus como la clase social de élite de Europa, y comienza a ascender la burguesía. La burguesía, al final de cuentas, logra ese espacio por su capacidad de generar riqueza a través del trabajo y a través del comercio. Entonces, en esta nueva sociedad que se empieza a conformar a partir del Renacimiento, y que para allá, cuando empieza la modernidad y la revolución industrial, pues ya está bien establecida en toda Europa, obviamente aquella persona que no esté trabajando se ve absolutamente mal. Como un fracasado. Y no solamente como un fracasado, sino como una carga para la sociedad. Sí, porque realmente la sociedad lo está manteniendo bajo los impuestos. O no, la sociedad no lo está manteniendo. Porque en esta época todavía no existe todo este proceso de salubridad, de educación gratuita. O sea, eso ya son avances de la época de la Revolución Francesa, de la Ilustración. Pero se ve mal porque dicen, este canijo puede estar trabajando, generando dinero para comprarnos a nosotros, y no lo está haciendo. Este canijo está descansando, está tirando la hueva, o trabaja poquito, pues está acostumbrado a vivir tranquilo en su chocilla, caguameando, consiguiendo lo básico para no morirse de hambre, pero está ahí, pues. Entonces comienza, dice Foucault, y esto lo documenta muy bien, pues, con datos, pues, con fuentes. Y entonces comienza a elaborar toda esta teoría en la que él dice que esta normalidad la empiezan a encerrar, güey. La empiezan a encerrar.
e inicialmente crean lo que viene siendo el hospital. El hospital originalmente no era un lugar para los enfermos, sino era la sustitución del lugar donde encerraban a los leprosos. Ah, ok. O sea, en la Edad Media, el símbolo del pecado era el leproso. Era un enfermo al que no podías tocar, su enfermedad era contagiosa, era visto como una maldición. Una escoria. Una escoria, tú no lo podías tener cerca. El leproso, para entrar a los pueblos, traía una campanita que anunciaba que iban a entrar unos leprosos a la ciudad. Entonces la gente, ¿qué hacía? Sacaba comida y las dejaba afuera de su casa como donación para los leprosos. Entonces los leprosos iban sonando las campanitas, la gente sacaba comida, agua, etcétera, y se metía y se encerraba en sus casas. Entonces los leprosos ya pasaban, tomaban la comida y se regresaban al leprosario, que era un lugar en el que estaban aislados. Entonces en Europa comienzan a proliferar estos lugares fuera de la ciudad, que son los leprosarios, que es donde se recluye a todos los leprosos de la comunidad. Imagínate ahí el impacto psicológico de los leprosos en esa época. Imagínate cómo se han de haber sentido de que nadie te quiere. O sea, como los hombres, eres un... O sea, no te tienes monstruo. Es un monstruo. Sí, eres un monstruo y no te tienes que imaginar eso muy lejos. Con la gente que vive en pobreza extrema en una sociedad actual, son los leprosos actuales. Todo el mundo le saca las vueltas, no los quieres mirar, no los quieres tocar. O sea, cuando la expresión me está tratando como leproso tiene un origen ahí, pues. Y eso lo puedes ver entre más separado esté esa persona de esa clase social, sí puedes ver ese rechazo. Pero al punto al que iba. Entonces, después de que acaba la Edad Media, que inicia este proceso de la Edad Moderna, pues con los avances de la medicina comienzan a desaparecer los leprosos. Sí. O sea, comienza a haber mayor crecimiento económico, comienza a haber mayor crecimiento en el conocimiento de la salubridad, la gente se empieza a lavar las manos, comienza a bañarse, entonces comienza a tener menos contacto con las bacterias que generan la lepra, y los leprosos comienzan a disminuir drásticamente, güey. Drásticamente. Y estos espacios de aislamiento, pues ahí quedaron. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya no existía esa comparación del maldito. O sea, esa figura del otro totalmente ajeno y totalmente alejado de la sociedad. O sea, antes la gente que estaba dentro del orden de la sociedad, dentro del orden de la civilización, de la razón, por decirlo así, podía decir, nosotros somos los buenos, que estamos bien, que vivimos en el orden, y allá están los malos, los leprosos, los que pecaron, los que están castigados, los que están malditos. Ok. Los que están maldecidos, digamos. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando desaparecen los leprosos, se busca otra... Se reemplaza la persona mala, o el otro. O el otro que... La alteridad, pues el otro con el cual podamos negar lo que no somos, pues. Y ahí es cuando, curiosamente, van a tomar a los locos, a los desviados sexuales, que en esa época se les llamaba así, pues, a los desviados sexuales, a los pobres, incapacitados, a los incapacitados, a los enfermos terminales y a los criminales, güey. O sea, a todos estos los encierran en un solo lugar, güey. ¿En un solo lugar? En un solo lugar. O sea, para ellos, todos en esta nueva sociedad burguesa que se crea. Sí. O sea, ¿quién tiene lugar? Locos, enfermos. No, en la sociedad burguesa que se crea tiene lugar el capitalista, el empresario, el trabajador, el que genera dinero, el que es productivo, el que es educado, el que respeta las leyes, el que obedece las normas, y el que no tiene lugar es todo lo demás, pues. Ok. O sea, en la modernidad, pues obviamente el ser humano es el centro, ya no es Dios. Entonces, al ser humano en el centro, todo se tiene que organizar en torno a la razón, a la ciencia, al capital y a un mundo ordenado y racional, pues. Entonces, para esta sociedad, pues toda esta gente ya no tenía lugar y la encierran. Ahora imagínate, güey, a un pobre, a un loco, a una prostituta,
a un homosexual, a un ratero, a un violador, a un... Durmiendo en la misma casa. Durmiendo en la misma casa, güey, en el mismo cuarto, viviendo 1 año, 2 años, 3 años encerrados en un solo lugar. Pues está cabrón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De esa forma nace el hospital. Ahí nace el hospital. Obviamente, con el paso del tiempo se van a ir diversificando y de ahí va a surgir se va a separar y en un solo lugar se van a encerrar a los criminales, la cárcel. En un solo lugar se va a encerrar a las muchachas huérfanas, por ejemplo, que van a ser las casas de correccional femenil. Sí. En un solo lugar se van a encerrar a los pobres y ya después se crea el hospital psiquiátrico, que es donde encerrar a los locos. Pero todo surge de ahí, como el encerrar al otro. Y eso pasa en la escuela. La escuela no es otra cosa que una evolución de la fábrica, del hospital, de todos estos lugares en los que encierras a unas personas para moldearlos y convertirlos en el tipo de personas que quieres. Pero al final, eso es idealmente, ¿no? Sí. Pero en el proceso realmente lo que estás haciendo es establecer jerarquías y quien te termina moldeando no es el plan de moldearte, sino las relaciones de poder que se den entre esas personas. Entonces, digámoslo así, si yo me voy a un orfanato o un lugar especial donde haya, no sé, si me junto, como dicen, tú eres el promedio de las 5 personas, voy a volver a hacerlo, pero no, tú eres el promedio de las, dicen por ahí. Ojalá güey. Tiene que jalar, no, bueno, ya. Bueno, pues ya lo decidiste. Dicen que eres el promedio de las 5 personas de las que te juntas. ¿Qué tan cierto es ese dicho? Porque si yo me voy con 5 personas rateras o corruptas, digámoslo así, corruptas, o sea, no, que son corruptas en el sentido actual, ¿no? Que sí. no te roben, sin que hagan trácalas, güey. ¿Te puedes hacer trácalas? ¿Pueden influir en ti? Sí. Pero y si tú tienes la convicción de que, pues, porque puedo decir, yo no soy corrupto, él es corrupto, yo respeto lo que él hace, pero sigue siendo mi amigo. Existe una posibilidad que no, pero lo más posible... ¿Que te pueda influir? Sí. ¿Tú crees? Sí, porque el peso social influye mucho. A ver... estos son estudios acerca de la desigualdad. Son 7, ¿no? Sí. Okay. Acerca de la desigualdad. Entonces, ¿cómo puedes tú determinar que alguien es criminal? O que alguien puede llegar a ser criminal. Entonces, se habla de cuestiones de pobreza, por ejemplo. Cuestiones de marginalidad. O sea, no solamente ser pobre, sino además... pertenecer a una etnia o tener un fenotipo que sea racialmente discriminado. Okay. Además de eso, si tienes antecedentes de personas de tu familia que tenían drogadicción, que estaban en problemas de drogadicción, o sea, si vas juntando todos estos elementos, probablemente tu contexto te vaya a orillar a caer en lo mismo. Criminal. O sea, y no es una cuestión moral. O sea, no quiere decir que seas mejor o peor persona en el sentido moral. El problema es que tus condiciones te van a orillar a eso, pues. Sí, es como si naces en una cuna de oro o una cuna de no sé, en la Sierra de Baraguato. Quieras o no, o sea, te van a influir ciertas conductas, como por ejemplo el narcotráfico, o puede ser, no sé... Ponle que aunque no te dediques a eso, lo vas a ver normal. O muchas veces lo vas a idolatrar, güey, con los corridos. Sí, puede ser que sí. Y vienes te transportas a otro mundo, a otro tipo de sociedad, y caes, te das cuenta que no es lo más perro, o ya te empiezas a cuestionar, lo que yo idolatraba, pues está mal. Pero es tan fuerte lo que te inculcaron que pues hay un conflicto. Por ejemplo, en ese tema de la desigualdad es otro tema que queríamos tocar. Y es un tema muy difícil porque mucha raza dice, es que
todos somos desiguales por naturaleza. Por ende, la desigualdad siempre va a existir. Sí, pero no en términos, o sea, no podemos, o sea, no polarizar de que los ricos con los pobres y los de la zona media tienden a ir a la zona pobre. Y yo creo que tiene mucho que ver ahí el Estado, pues digamos que el gobierno, y tiene que, bueno, es lo que yo pienso, ¿no? Y tiene mucho que ver también las oportunidades o las condiciones, ¿cómo era la palabra? ¿Cómo te lo puedo explicar? La igualdad de oportunidades de cada persona. Porque, por ejemplo, yo puedo tener un hijo en este momento y pudiera tener alimento, pudiera sobrevivir. En este caso, tener ropa, tener un techo de manera automática. Pero si hay personas en este momento que no sabemos. Hay personas que pueden nacer ahorita y no tienen un techo digno o un alimento digno. Entonces desde ahí ya empieza una desigualdad. O sea, ya desde ahí el morro puede estar condicionado a no ser exitoso o y no. Eso se va a relacionar con otro tema que también queremos tratar, que es el de la meritocracia. Pues, sí. O sea, realmente en una sociedad donde se supone que cada quien recibe lo que se merece, podemos hablar que el rico merece más por el hecho de haber generado todo lo que generó, aunque haya tenido todas sus condiciones materiales resueltas. Es más digno de merecer las cosas que un pobre que no tuvo ninguna de sus necesidades materiales resueltas y tuvo que luchar por sobrevivir. Entonces estaríamos hablando ahí de que hay una desigualdad no solamente física, que puede ser más alto, más fuerte, más rápido que los demás, más inteligente que los demás, sino también hay una desigualdad estructural, en donde hay personas que están partiendo de unos estándares irrisorios, con mucha riqueza, muchas posibilidades de estudio, muchas posibilidades de generar proyectos, y hay personas que no tienen ninguna de sus soluciones, prácticamente están en la prehistoria, ¿no? Sí, y dicen que la solución, no sé si tú la has escuchado, o yo creo que sí, porque es tu tema, que el comunismo vino a resolver esta parte de quítale a los ricos y dáselo a los pobres para poder equilibrar la desigualdad. No sé si estoy en lo correcto. Depende, ¿no? O sea, no, si quieres lo mencionamos en el podcast de la pobreza o de la meritocracia, pero no, o sea, el comunismo no vino a quitarle a los ricos para darle a los pobres. El problema es que una cosa es lo que Marx menciona y otra cosa es lo que se instaura como el comunismo soviético o el socialismo soviético, en donde hay una reinterpretación de las teorías de Marx y con eso se crea algo que Vladimir Lenin lo nombran a partir de la interpretación de Vladimir Lenin de Marx como marxismo-leninismo, ¿no? En donde Marx mencionaba que poco a poco, por ejemplo, el proletariado, al apropiarse de los medios de producción, sí debía establecer un cierto orden de gobierno, de Estado, que ayudara a generar las condiciones para que se organizara esta sociedad, pero con miras a la desaparición del Estado, pues a la desaparición de todo esto, al punto de que todos los individuos pudieran organizarse en comunas, en donde todos produjeran lo necesario, se repartieran todo en partes iguales, según su trabajo. Y obviamente Marx no menciona la total falta de propiedad privada. Para Marx sí había propiedad privada. ¿Cuáles eran? Pues la propiedad de tu casa, la propiedad de tus cosas necesarias para vivir, pues tu baño, tu tele, tu radio, tu máquina de escribir. Esas cosas sí. O sea, sí podías tenerlas, pues, porque son necesarias para el desarrollo personal de cada persona. Lo que sí no debía ser propiedad privada debían ser los medios de producción. Okay. Entonces, lo que sí debía ser una posesión común de la comunidad era los medios de producción. La fábrica, la cooperativa, etcétera, pues la tierra. Sí. Ahí sí debía democratizarse esos medios para que todos se pudiesen beneficiar de ellos.
Entonces lo que hace el Estado soviético es, sí, vamos a arrebatar los medios de producción, pero no es el pueblo el que se va a encargar, pues va a ser el Partido Comunista el que va a organizar todo esto y te va a decir qué hacer. Pues, fin de cuentas, es como una imposición esa madre. Sí, también. Entonces lo que hace en toda esta idea el Partido Comunista se establece como la nueva cúpula de poder dentro de este orden soviético creado, usurpa el papel que debió haber ocupado el proletario organizado, se autonombra el representante del proletariado y es cuando lo sustituye, ¿no? Obviamente, pues por eso muchos dicen que en la práctica el marxismo no funciona. ¿Por qué? Porque por la Unión Soviética cometió muchas atrocidades en este proceso. Sí. Pero también, pues hay que mencionar también las cosas buenas y las cosas malas, pues. O sea, a pesar de todas las atrocidades que hizo, logró sacar a Rusia, por ejemplo, de muchos años de atraso. O sea, en pleno 1900, a principios del siglo pasado, Rusia seguía viviendo como en la Edad Media, como 400 años antes, pues. Okay. Entonces, en tan solo 40, 50 años, lo llevó a la revolución industrial, lo llevó a ser la segunda potencia del mundo. Y ahorita, por ejemplo, yo entiendo que el sistema está todavía en el que está en el sistema capitalista, ¿no? El que está creando la desigualdad, o cuál fue el origen de la desigualdad, no sé, en este caso, por ejemplo, en México, que al ver que ciertas personas ya van a tener garantizada una cierta ventaja, no una cierta ventaja, muchas ventajas en comparación de no sé, de un chico del sur o de la sierra. A ver, es el capitalismo y el comunismo, en general, son solamente ideas económicas, pues son solamente proyectos económicos. No son buenos ni malos en sí. O sea, lo bueno o lo malo viene de un juicio moral y eso se hace después de aplicarse y al ver lo que han generado, pues. Entonces, el capitalismo lo único que busca al final de cuentas es acrecentar el capital a través de la reinversión de las ganancias. Sí. Entonces lo que lleva es al crecimiento del capital. Esa es la idea básica del capitalismo, ¿no? Entonces durante mucho tiempo el capitalismo lo que fue ese proceso en el que un capitalista, un burgués, alguien con la capacidad suficiente para invertir, creaba una empresa y con el dinero generado de esa empresa fundaba otra y de esa forma se iba acrecentando su capital. Sí. Entonces el problema viene que tú, para poder acrecentar esa empresa, necesitas dinero y el dinero es valor agregado y ese valor agregado viene del trabajo de otra persona. Entonces tú como capitalista estás apropiándote del valor agregado de lo que está produciendo tu empleado. Okay. Entonces, si tú fueras justo, pues fuera 50-50 o si ves que él se está esforzando más de lo que realmente tú estás invirtiendo en poner los medios de producción, pues sería un 30-70, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no, el capitalista lo que hace es que se mancha y se queda con la mayor parte del valor agregado y de esa forma crecienta más su capital haciendo una brecha. Migajas, ¿no? Al proletario. Estamos hablando obviamente de una visión de hace 200 años, ¿no? Sí. Cuando Marx escribe su libro del Capital. Entonces ahí lo que sucede es que hay un rompimiento en esta cuestión, ¿no? Entonces con la llegada de la Unión Soviética, con la Revolución Rusa, por primera vez existe un contrapeso a todo este modelo económico. Por primera vez existe una crítica, pues, o sea, realmente hay una serie de países, de naciones que están haciendo las cosas diferentes. Puede que les estén funcionando entonces a los burgueses, a los capitalistas occidentales, pues les empieza a hacer así el chiquistriquis, pues. Se empieza a fruncir porque dicen, hay alguien que está compitiendo con esto y es el Estado quien tiene todo el poder, no son los empresarios los que deciden, sino es el Estado el que está organizando a los trabajadores, está llevándolos a un estilo. Puede ser mejor o peor de la forma en lo que están haciendo, pero lo están haciendo, pues. Ya aquí podemos meternos a alegar de que cuál es mejor o cuál es peor, pero en ese sentido estaba funcionando y estaba llevando una sociedad funcional. Okay. Entonces en ese sentido hay competencia. ¿Y qué es lo que pasa? Se empiezan a organizar con la Segunda Internacional, que viene siendo el Partido Comunista Internacional,
que empieza a agrupar a los trabajadores de todos los países del mundo que se quisieran unir a este movimiento, y empiezan a crearse partidos comunistas en casi todos los países occidentales. Francia, Inglaterra, Estados Unidos, México, en todos lados se empiezan a crear partidos comunistas, Okay. que se empiezan a organizar en sindicatos para poco a poco ir estableciendo esta lucha. Y ahí comienza el miedo. O sea, ahí comienza el miedo. Entonces hay dos reacciones: o damos concesiones a los trabajadores y permitimos más derechos a estos trabajadores, o nos portamos totalmente recios y reaccionarios al cambio y a los derechos, y nos enfrentamos y nos convertimos en fascistas. Entonces, ahí hay dos soluciones: la socialdemocracia, que es integrar ciertos valores del socialismo a este capitalismo que tenemos, y pues sí, darle más derechos a los trabajadores, darles más libertad y más prestaciones, etcétera. O nos mostramos totalmente recios, reaccionarios, radicales, y nos convertimos en fascistas, en donde el empresario tiene todo el poder y el Estado lo apoya y tómala, ¿no? Y eso, al final de cuentas, después vamos a ver todo el proceso de la caída de la bolsa de valores en Wall Street, donde se rompe el mito del capitalismo para el europeo o el occidental de esa época. Se rompe el mito, ¿por qué? Porque fue una crisis en 1929, con el Jueves Negro, que se cae la bolsa de valores, y comienza a haber una crisis que se contagia a toda Europa y pues termina contagiando a todo el mundo, ¿no? Esto ocasiona que en muchos lugares comiencen a llegar líderes autoritarios fuertes, como Benito Mussolini, como Adolf Hitler, como Francisco Franco, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto lo que hace, al final de cuentas, es optar por dos modelos de nación: socialdemocracia o fascismo para Occidente, o comunismo en el otro extremo. Entonces, ahí es cuando en Estados Unidos se toma esta idea del New Deal con Roosevelt, y cuando comienzan el Estado a tomar las riendas de la economía y a imponerle ciertas limitantes al mercado, y a decirle a los empresarios: sabes que puedes producir esto y vender esto, pero esto no. A intentar imponer limitaciones a los monopolios. Y también a imponerle a los grandes empresarios ciertas prestaciones para los empleados. Y también el mismo Estado se comienza a convertir en el mayor empleador, generalmente para construir obras de infraestructura, pues represas, carreteras, ferrocarriles, etcétera, pues para a la vez contratar la mayor cantidad de personas, pero también para poder generar la mayor cantidad de obras útiles. Y con eso intenta salir Estados Unidos de la crisis. O sea, si Estados Unidos logró convertirse entre los 30 y los 50 en la mejor nación del mundo, fue por este plan de recuperación después de la crisis del New Deal. Okay. En la que hubo una limitación fuerte y unos impuestos fuertes a las empresas, una ley antimonopolios muy fuerte, y también una gran intervención del Estado en la economía, pues, y no era comunismo, era capitalismo, era Estados Unidos, pero estaban integrando muchas de estas medidas socialistas porque se dieron cuenta que también el capitalismo tiene sus límites, pues. O sea que conforme fue pasando el tiempo, como que haciendo o dándole mejoras con las ideas socialistas, es lo que me estás diciendo, mezclando, hacer algo híbrido, incorporando ciertos reclamos, pues. Porque tengo entendido que en la edad, no sé qué, revolución industrial, creo, no sé, donde el empleado obtenía una remuneración económica muy baja y trabajaba más de 12 horas o prácticamente casi todo el día, y simplemente ganaba para comer, y no tenía sus prestaciones, no tenía su seguro médico, seguro médico, y ya conforme no sé qué época fue avanzando es que realmente, güey, la mayor parte de las prestaciones no se dan después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Se dan? No se dan. No se dan. ¿Se dan cuándo? Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando comienzan todos estos procesos. Okay. Y eso es porque estás compitiendo con la Unión Soviética. O sea, si tú no le das eso a tus trabajadores o a tu población, si tú no se lo garantizas, se lo van a garantizar a aquellos, güey. Y estos te van a hacer la revolución en tu país y van a desestabilizar tu gobierno y van a destruir las empresas. Sí.
Entonces, o le garantizas eso tú como una sociedad capitalista funcional, o se lo van a garantizar los soviéticos. Ok. Pero pues que a fin de cuentas siempre está el vato donde el capitalista, güey, por ejemplo, siempre va a existir el güey que tiene millones y el vato Es que no siempre tiene existió, para vivir. tú, no, Alberto. Eso es muy reciente. El asunto es que en la década de los 80, con Ronald Reagan y con Margaret Thatcher, hay un rompimiento de esta socialdemocracia que se venía dando, de ese estado keynesiano o estado de bienestar. ¿Por qué? Porque casi toda la intervención del Estado en la economía estaba generando mucha carga sobre el Estado, mucho gasto social por parte del Estado. Entonces lo que querían era liberalizar este gasto y pasarlo al ámbito privado. Es cuando empiezan a privatizar empresas. Entonces ahí surge esto que se viene a denominar el neoliberalismo, que viene siendo de los Chicago Boys de la Universidad de Chicago, que comienzan ellos a plantear la idea de cada vez el Estado interviniera menos dentro del proceso de la economía, al punto de que dejara de intervenir totalmente y se creara algo que se llama libre mercado. Libre mercado. Entonces aquí es donde el Estado se iba a autorregular, donde iban a quedar las empresas que mejores servicios brindaran y donde pues iba a haber una competencia sana, libre y totalmente justa entre todos los participantes, pues. En este caso el libre mercado es, por ponerte un ejemplo, no sé, dime si estoy equivocado, por ejemplo ahorita de la pandemia surge, me falta aquí poner, un desabasto de cubrebocas, o no, de gel antibacterial. Sí. Entonces el Estado no puede intervenir a decirles a las empresas, ¿saben qué? Tenemos un desabasto, pónganse a producir. Sí, lo que tienen que hacer, lo que es el libre mercado es precisamente que las empresas van a producir, van a aumentar su sistema de producción y van a aumentar o van a abastecer los mercados. Exactamente. Entonces, y van a poner un precio de acuerdo a lo que ellos consideren que es justo para los... Es que te fuiste al extremo, o sea, te fuiste precisamente en el momento en el que el libre mercado no funciona. O sea, cuando hay una crisis y cuando todo se sale de los parámetros de planeación normales, es cuando todo el mundo necesita el Estado. Es un 5, hijo. Son 4. Es 4. Ok, ando. Entonces, es cuando se sale de los parámetros, pues. Entonces ahí ya hay un problema. ¿Por qué? Porque pues al final de cuentas ahí pero si ahorita, por ejemplo, lo que estamos viendo... Pero es que ahí el Estado no puede intervenir, no puede decir, ¿sabes qué? Tienes que ponerle 5 pasos a la guacamaya, por ejemplo. No pueden. Realmente es el libre mercado, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, si yo quiero... Yo no te puedo obligar a ti a producir cubrebocas en un libre mercado. ¿No? En una estructura de libre mercado. O sea, si yo como empresa no quiero producir gel antibacterial en esta época de crisis sanitaria... O no quiero vender. Quiero acaparar para que suba de precio y entonces venderlo cuando esté más caro. Ok. Pues en este caso es que tú digamos que ahorita es en las crisis donde se ve más o menos es el impacto que puede tener el libre mercado, como sí. estoy diciendo. O sea, no el capitalismo en general, sino el capitalismo neoliberal, o sea, el más radical. El más desalmado, pues. Y eso, el proyecto neoliberal, aunque había estado leyendo sobre unas cuestiones, es un libro que te había comentado, de Joseph Stiglitz, creo que me parece. Este vato plantea de que el neoliberalismo ha hecho que las sociedades tengan un grado de desigualdad estrepitosa, ¿no? O sea, de pasar de que el 99% de la sociedad sea que el 1% que tenga la mayoría parte de los recursos y el 99% que no tenga nada prácticamente nada de los recursos. O algo así era, creo. Sí, es que lo que mencionaban ellos, lo que menciona Milton Friedman con la teoría del goteo, que le llamaban. El goteo, sí, lo escuché. El trickle dance economics, que le llaman, es que llega un punto en que la riqueza se acumula tanto en las cúpulas
Y que comienza a gotear hacia abajo, hacia el resto de la sociedad. Sí. Entonces llega un punto en que estos ricos no pueden acumular mayor riqueza y comienza a gotear abajo. Y empieza a beneficiarse Empieza a beneficiarse las clases medias y luego las clases bajas. Sí. Pero no, porque pues, o sea, si tú tienes los ricos, o sea, si tú tienes, no sé, 5 millones en tu cuenta bancaria, si los inviertes, pues vas a ganar el triple a como si un pobre tuviera 1,000 pesos en la cuenta. O sea, realmente, sí, y realmente el dinero rico no se hace más rico y el pobre no, o sea, realmente no puede ni avanzar ni a la zona media. No, y si tuvieras garantizado que le vas a pagar a esos pobres un sueldo digno, pues obviamente sí habría, entre más empresas pongas vas a generar más dinero, pero entre más empresas pones, menos le pagas a esas personas que trabajan en esas empresas, porque las estás moviendo a China, y una vez en China empiezan a tener buenos salarios, las mueves al lugar con el peor salario del mundo para ser competitivos económicamente. Entonces la riqueza nunca está goteando, pues. Sí. Nunca está goteando hasta abajo. Cuando en este lugar la riqueza comienza a ser tan abundante que ya comienza más o menos a necesitar enriquecer al resto de la población, mueves tus empresas a otro lado del mundo, al país más pobre o con mejores condiciones para trabajar, donde la mano de obra esté más súper barata, más pues. Se supone que México ahorita, ¿cómo está de mano de obra? ¿El segundo lugar? No, creo que ya es el primer lugar. No sé de lo cifras, que había escuchado en las mañaneras de AMLO, según México ya es la mano de obra más barata. Pero una cosa es lo que diga el presidente, sí, pero otra cosa es pero realmente los datos no los tengo. O sea, México sí es un lugar muy atractivo para la cadena de producción estadounidense y canadiense, porque estamos cerca, estamos aquí a un lado. Y la mano de obra pues prácticamente es mucho más barata que esos países. Sí. No. Sí, pero o sea, ponle que la mano de obra sea más barata en otros lugares, Singapur, China, Vietnam, no sé, o sea, otros lugares del sudeste asiático, pero México está a un lado, pues, o sea, reduces un montón de costes en esa cuestión. Entonces, en ese sentido, para Estados Unidos sí es muy importante esto, pues, invertir en México, tener una cadena de producción bien establecida, pues ya no sale tan rentable con China. Además que vamos a entrar con esta cuestión de una nueva guerra fría, pues prácticamente vamos a entrar otra vez al proceso que se vivió. ¿Y tú por qué crees por qué dicen que el neoliberalismo ha acrecentado la desigualdad en México, por ejemplo? Que los últimos, 34 años, los últimos sexenios han generado... Pues, porque aparte en México hemos tenido un neoliberalismo chafa, güey. O sea, ni siquiera compitieron realmente esta gente, güey. Se les regaló empresas estatales que ya eran monopolios. Por ejemplo, Carlos Slim se le regaló Teléfonos de México por una nada que pagó, pues. Y, o sea, se convirtió en el hombre más rico de todo el mundo por mucho tiempo. Del 2009, ¿no? Me parece. Algo así, 2009, o sea. 2010. Y sigue siendo el hombre más rico de Latinoamérica, creo, o sea. Entonces, hasta es un capitalismo chafa, pues. Y el neoliberalismo real, ¿qué es lo que planeaba o idealmente? También como Estados Unidos, prometía. O sea, lo que estás viendo ahorita, por ejemplo, en la pandemia. ¿Cuánto no se menciona que se han acrecentado las inversiones, la cartera de inversiones o las acciones de Tesla, Amazon, Apple, etcétera? ¿Y cuánto no se han reducido cuánto no ha aumentado la pobreza, pues, el poder adquisitivo de la gente en promedio? Pero en Estados Unidos también es un país desigual. Sí, uno de los más desiguales del mundo. Pero la zona, o sea, dicen que la zona media o como la clase media. La clase media, o sea, es muy difícil que puedan subir al siguiente escalón. O sea, no es tan... Y es muy fácil que puedan bajar. Es muy fácil que puedan bajar. Entonces... Y también aquí, güey. Aquí no hay seguridad. Yo no creo que ya en 50 años pueda haber una movilidad social. Sí, todavía existe cierta movilidad social, pero en unas cuantas décadas, en un par de décadas va a desaparecer, güey. ¿Cuál? La movilidad social. O sea, ¿tú crees que si ya naces pobre ya estás destinado a ser pobre todo? En un par de décadas. ¿En un par de décadas? Sí. ¿Por qué? 20, 30 años, sí. ¿Por qué? A cómo están las condiciones sociales ahorita.
las condiciones de generar O riqueza. sea, entonces... Cuando comienza a haber acaparamiento de las tierras, de los predios para construir, cuando los niveles de vivienda, el precio de las viviendas se dispare, cuando se dispara los trabajos bien remunerados, y ahorita los trabajos son una mierda en México, güey. Sí, pues 6 mil pesos al mes. Es mucho, 6 mil pesos al mes, güey. Hay gente que gana 3 mil. Y con eso tiene que pagar renta, luz, agua, pagar el colegio a los niños. ¿A poco hay Sí. salarios de 3 mil? Bueno, El 25% de la población en este país, no me acuerdo exactamente la cifra, si quieres el próximo podcast lo traemos. O sea, hay un montón de gente que vive con 3,000, 3,500 pesos al mes. Y es una gran proporción en este país, pues son millones de personas. y hay raza, por ejemplo, como yo. Bueno, que Si no quieres, ahí estaba dejamos el juego. consciente. Sí, Ahorita seguimos jugando, si quieres, ya que cortemos el podcast. sí, man. Para... Por ejemplo, mira, según yo, el sueldo mínimo, porque ahorita hay un sueldo mínimo. ¿Qué empresas aquí en Culiacán te generan el salario mínimo? La ley, por ejemplo. Trabajar en la ley, trabajar en la ley, Walmart. trabajar, no sé, de Empresas, operador. Según yo, el salario mínimo está entre los 100 y algo, 120 y algo. Según los datos, no estoy muy seguro. Ahora, si le calculas los 100 y tantos por 30, no, está muy cabrón que tengan los 3,000 bolas, güey. O sea, prácticamente casi estamos hablando de Está 141 pesos. 141 pesos. Pero no te pagan por todos los días, porque recuerda que los domingos no trabajas. Pero son pagados, güey. ¿Son pagados? Sí, güey. Ni más que no será más que... Bueno, si es un empleo formal que te dan seguro... Bueno, sí es, obviamente, pues. O sea, si estás hablando de empleos informales, pues ahí sí, no. Está muy cabrón saber. Me cae gorda esta calculadora. No busques de celular porque estás grabando con él. Por si no saben, toda la gente que nos están viendo, pues estamos grabando con nuestros celulares personales. Imagínate, sácale cuenta, 140 pesos, 143 dijiste. 141. 141 por 30, vamos a hacer cuentas. Que no se puede. 4,230 Al mes, al mes. sin contando los domingos. Sí, contándolo por 30 días. Ok, o sea, 4,000. pero eso es con el salario mínimo actual. O sea, Sí. estoy 3,500 a lo mejor con el salario mínimo anterior. Anterior, sí. Obviamente estoy desactualizado un poquito en las Pero cifras. Pues. checa eso, 4,000, vamos a cerrarlo a 4,500. Vamos a ponerlos. Esas personas están destinadas a simplemente llegar a su casa después de una jornada de 8 o 12 horas, porque a veces pueden trabajar, digo 8 o 12 horas porque muchas veces el transporte y lo que te cambias y lo que te bañas, el proceso de ir al trabajo y aparte el regreso, te consumen las 12 horas. O sea, son 8 horas de laborales más las horas de que te cambias para ir al trabajo, el transporte. Entonces, digámosle que vamos a ponerle 10 horas en tu vida al trabajo. Y súmale, al llegar a tu casa, si tienes familia, tener que atender a tus hijos, al esposo, a otras responsabilidades. Y aparte estar pagando las deudas, esas personas es realmente una esclava. Es un esclavo. O sea, sí. Realmente no tiene tiempo ni para cuestionar su existencia, para decir, ¿sabes qué? ¿Para qué viene este mundo? O ¿sabes qué? Me voy a educar, voy a tratar de buscar o descubrir un talento que tengo, no sé. Algo totalmente de acuerdo. Realmente esa persona está alienada. Es un esclavo, güey, actual. El concepto que menciona Marx es alienado. O sea, cuando estás totalmente entregado a tu trabajo, sí, y no te da tiempo de pensar todo lo que implica tu existencia y tu misma actividad involucrada en tu obra, eso es estar alienado. Y qué triste es morir, porque a fin de cuentas esa persona se va a morir un día y no sabemos si va a morir a los 80 años, si va a recibir una pensión digna, o sea, no sabemos si el día de mañana lo van a atropellar, pero esa persona va a morir y nunca supo realmente a qué vino este mundo, o realmente nunca descubrió un talento que tenía, o nunca hizo algo que le gustara. Oye, ¿qué te parece si el próximo podcast lo hacemos sobre desigualdad? ¿Desigualdad? ¿Sale? Sí. Porque ya ahorita nos estamos yendo con el tiempo. Okay.
que tenemos planteado. ¿Cuánto tenemos? 1:20 y algo. Okay. Entonces, le damos pausa y ya. Entonces, ahorita, si quieres, concluimos este programa. Okay. Y nos vemos el siguiente con este mismo tema: desigualdad. Vamos a hablar de la meritocracia. Y un poquito de comunismo y de todas estas ideas de Marx. Bueno, en ese caso tú eres el experto. No, pero lo platicamos entre pero igual aquí pues, aprendemos. Sale pues. Entonces, pues despedimos este episodio del programa. Pues esperemos que les haya gustado. Esperemos que haya sido de su agrado. Y de mis equivocaciones de nuestras equivocaciones en todo lo que ha pasado. Y pues nada, ¿no? Si les ha gustado este tipo de contenido, háganoslo saber en los comentarios. Ya saben, ese tipo de cosas de suscribirse. Obviamente este es un proyecto nuevo. Van a ver que no hay mucha gente conectada, pero esperemos que con el paso del tiempo haya más gente que se suscriba y que si les interesa el contenido interactúen en este lugar, ¿no? Entonces pues nada, ¿no? Nos despedimos. Mi nombre es Julián. Mi nombre es Norberto. Y pues esto fue Se hizo la machaca. Muchas gracias.